Tenemos una invitada especial, una dama, una congresista, joven ella. Estamos con Rosely Amorós. Rosely, buenas noches. Primero saludarte, feliz día y bienvenida en Punto Municipal. Buenas noches, Ricardo. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, el día de hoy, 8 de marzo, es un día tan importante porque creo que año tras año se está viendo el empoderamiento de la mujer. Cada vez tenemos más presencia en distintos sectores de nuestro país. Yo desde la política puedo ver que ya somos 50 mujeres parlamentarias y estoy convencida que cada año va a ir aumentando y sobre todo que también le estamos dando bastante oportunidad a los jóvenes de nuestro país, que finalmente somos el futuro de nuestra nación. Y estoy muy contenta, ¿no?, por esta invitación, porque hay que brindarle un homenaje a todas las mujeres, no solo peruanas, sino del mundo entero. Así es, Rosely, te hemos escogido porque queremos un referente. Yo decía, estaba pensando con el equipo de producción y necesitamos una representante de nuestro país, y tú como congresista nos representas. A veces olvidamos este tema, a veces olvidamos con tanto ataque que se le da al Congreso, pero tú has sido elegida por el pueblo, tú nos representas y tú eres el cambio generacional, ese cambio que pedimos. Hay algunos que se han olvidado, lo pedíamos, y tienes una voz muy importante, y el trabajo que estás realizando en el Congreso es valioso. Muchas veces, como yo hablo con unos amigos, se toca siempre lo malo porque es lo que vende, se dice, y no se habla de los otros logros. Pero tú eres un referente para muchas personas y yo espero que muchas damas que nos estén viendo vean en ti de que las cosas se pueden cambiar, las cosas pueden avanzar. Y te lo digo porque tú has pasado en los últimos meses un tema delicado con el fallecimiento de tu señor padre, y eso de alguna manera te ha puesto más fuerte, más empoderada. Cuéntanos estos sentimientos que debes tener hoy, que me imagino que tu papá te está viendo y está contento de ver a su hija realizada, empoderada. Gracias, Ricardo. De hecho, sí, mi padre un 18 de octubre se fue, ¿no? Y él me dejó la mejor herencia, que es la educación, y junto con él dimos este paso. Mi papá ya había sido político en el 93 hasta el 2000, primero como constituyente y luego como congresista de la República, pero pasaron más de 20 años donde él ya no tenía ningún tipo de interés político, pero él siempre me decía qué lindo sería y qué satisfactorio sería para ti y para la población también tener una joven que no tiene ningún tipo de interés personal más que la vocación de servicio, de poderle brindar algo a tu país. ¿No tuviste miedo al principio? Por supuesto que sí. Muchísimo temor, muchísimas dudas. Por todo lo que se habla en la política, porque a veces los jóvenes dicen, pero entrar a la política es lo peor. Sí, pero mi padre me lo hizo ver desde otro punto de vista, ¿no? Yo soy abogada de profesión, siempre he trabajado para el sector privado en el rubro educación, y él me decía, si tanto te gusta la educación, entonces desde la política también puedes hacer muchísimo, ¿no? Y también soy como que muy abanderada de la mujer, entonces también desde la política lo puedes hacer. Y así él me fue, y también veía que, sobre todo cuando empezó la pandemia, los afectados que estaban las micro y las pequeñas empresas, y se lo comentaba a mi papá y me decía lo mismo, también puedes apoyar desde la política. Entonces me hacía ver como que puedo hacer muchas cosas, independientemente que en nuestro país siempre ha habido una desaprobación muy alta, ¿no? Respecto al Congreso de la República, ¿no? Bueno, pero eso es por malos peruanos o malos medios también que quieren buscar dividir nuestro país, separarlo, que exista el odio, estas situaciones. Porque yo también soy comunicador y investigo y veo el trabajo de los congresistas, muchos de ellos, y escuchaba hace poco en medio de comunicación a una congresista que le decían que no había presentado ninguna norma, ninguna ley. Y eso es falso. Hay muchas normas que ustedes han presentado, y el tema social, yo quería hablar de eso contigo, de tu trabajo
que has estado realizando, por ejemplo, en el tema de educación. Sé de un proyecto que se aprobó el año pasado por insistencia, Educación es Vivir, algo así, de un proyecto. Edúcate para vivir. Edúcate para Sí. Vivir, que no se difundió mucho. Esos son temas que no se hablan, pero que es un Exacto. aporte importante, Rosely, porque como tú lo dices, la educación, y lo decía tu padre, la educación es lo más importante. Siempre hemos hablado que con educación sería la única manera de cambiar tantas desigualdades que hay en nuestro país. Sí, así es, Ricardo. Es lamentable que ciertos medios de comunicación golpeen tanto al congresista. Yo sí estoy de acuerdo que el periodista obviamente tiene que investigar y si es que hay alguna irregularidad, Lógico. pues tiene que ser expuesta. Al igual que nosotros como congresistas tenemos 3 funciones fundamentales, que es fiscalizar, representar y legislar. Entonces, yo cuando empecé, a título personal hablo, cuando empecé la gestión, empecé desde la fiscalización. ¿Por qué? Porque entramos con un gobierno que desde sus inicios ya tenía irregularidades. Y algunos olvidan ese tema. Claro, Rosely. desde los ministros que designó el señor Pedro Castillo, ya eran cuestionados, tenían vinculación con el narcotráfico, con el terrorismo. Entonces, ya desde ahí, nuestra labor legislativa, más para el tema social, pasó en ese momento, por lo menos, como en segundo lugar, cuando no debería ser. Así. Entonces, teníamos el temor de que se impregne el comunismo en nuestro país. Y eso olvidan ciertos medios de comunicación. El Congreso fue la muralla para detener un posible comunismo en nuestro país. Sí, y me acuerdo que el anterior presidente no quiso investigar con el pretexto de la pandemia, ¿sí? O distintas situaciones, pero ahí había mucho que investigar, había mucho que fiscalizar. Y por eso es que muchos de los congresistas de oposición, y me incluyo, yo empecé proponiendo mociones para que se le declare al presidente de la República como incapaz moral. Solo incapaz moral por cada mala designación, porque él es el responsable de haber estudiado, de haber verificado los antecedentes mínimos, ¿no? Para que tengan un cargo tan importante como ministro. El responsable político, que ahora tanto hablan de la Así es. responsabilidad política, la tenía Castillo. Así es. Entonces, finalmente, el tiempo nos dio la razón y pues terminó siendo un incapaz moral permanente, ¿no? Después, antes de que exista ese golpe de Estado fallido, yo presenté en el mes de abril también una moción exhortativa para que renuncie el presidente Castillo en ese momento, la cual también tuvo bastante revuelo y también muchas críticas. Entonces, ahí es donde tú veías también el golpe de los medios de comunicación, ¿no? Y también de los mismos congresistas oficialistas o los famosos caviares que existen, ¿no? Y ya cuando ya al fin él solito comete el error, comete ese golpe fallido, ¿no? Y hace que finalmente lo vaquemos con una alta mayoría, es donde ya empezamos a poder trabajar, ¿no? Si bien es cierto, tampoco es que Dina Boluarte sea de mi agrado, es de la plancha presidencial de Pedro Castillo. Pero se respeta la sucesión constitucional. Exacto, se respeta la sucesión constitucional y además no tenemos un tercer vicepresidente, cosa que desde ahí el Jurado Nacional de Elecciones no fue, digamos, lo suficientemente estricto como debió serlo en el caso del Partido Perú Libre, ¿no? O sea, se hizo la de vista gorda en muchas cosas, tanto como Pedro Castillo como para Dina Boluarte y su plancha presidencial incompleta. Pero bueno, es lo que toca. No, ¿no? y aparte, Rosely, se confundió mucho a la población. Yo digo, a veces a la población se le vuelve más ignorante, porque este tema de la sucesión constitucional es legítimo. Y los congresistas han sido elegidos por 5 años. Yo no sé de dónde sacan esto que el pueblo quiere recortar y Sí, situaciones eso es que nos han confundido más. Sí, es peligroso. En definitiva, Avanza País como bancada en su momento manifestó de que sí estábamos dispuestos por un tema de salud del país, ¿no? Porque veíamos que las manifestaciones estaban descontroladas porque no eran manifestaciones, sino ya estabas viendo violentismo, estabas viendo terrorismo infiltrado. No estoy diciendo que todos, pero sí había terrorismo infiltrado y lo sigue habiendo, estoy segura. Entonces, cuando ya veías que
que obviamente vamos a estar, ¿no? Presenciando muertes. Entonces dijimos, si es que hay reformas mínimas constitucionales y electorales que puedan ser aprobadas, que necesitamos para ello Daba un paso al costado. un periodo prudente, y dijimos, abril 2024, damos un paso al costado todos. Finalmente, eso fue... Pero no crees, Rosely, que ese también fue un plan de alguien oculto, porque qué casualidad, hubo medios de comunicación que insistían en este tema y decían de que el congresista no quería irse, que te aferraba a su sueldo y situaciones, y ahora te das cuenta, vienen estas campañas sucesivas de, como yo digo, un poco más le van a quitar el asiento, que y eso es vergonzoso, porque la institución del Congreso tiene que ser fuerte, Sí. o sea, ustedes son nuestros representantes, o sea, no podemos poner a todos en el mismo saco. Exacto, sí. Ya después, cuando eso fue frustrado, a título personal digo que esto sí vulnera la institucionalidad total, ¿no? de nuestro Congreso, y que de estar cediendo al mes que quieran, al año que quieran, esto parece un ping-pong que realmente pierde estabilidad, pierde credibilidad y pierde institucionalidad. Entonces, en definitiva, yo estoy en desacuerdo en que ahora estemos ya jugando con las fechas, sino que hay que ponernos a trabajar, hay que trabajar. y hay que dejar que la presidenta también haga lo que tenga que hacer, y si ella no se siente preparada para gobernar, en todo caso que ella dé el paso al costado. Lógico. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, y en ese sentido es que sí, ya que me he ido, ¿no? Me he ido por las ramas, porque así es los temas políticos, Sí, ¿no? sí, sí. Me preguntaste del proyecto de ley Edúcate para Vivir, que sí fue... Sí, que me pareció interesante, pero como digo, no veo la difusión. Y eso Sí. ya se está aplicando. Claro, ese proyecto lo que significa es de que los chicos de quinto de media en general puedan tener cursos técnicos, y que al culminar quinto de media puedan tener un título al nombre de la nación, y que ellos puedan tener algún oficio, ¿no? Ni bien terminan el colegio. O sea, porque esos no cursos todos... que tengan la currícula, antes que Exacto, acaben. sí. Ya. Son como, es más, ya existen colegios técnicos, muy poquitos, pero que no tienen el beneficio de tener un título al nombre de la nación que los pueda respaldar y que sientan la garantía de que con eso van a tener un trabajo. Tienes ¿no? razón, Rosely, porque muchos jóvenes acaban quinto de secundaria y están en las nubes. El nivel educativo es... Sí, es no todo el mundo sale primero saliendo del colegio sabiendo a qué se va a dedicar. ese es otro tema, la Claro. confusión. Yo hablo con muchos jóvenes, porque trabajo con muchos jóvenes, y hasta estudian 2 o 3 carreras y Ajá. no saben al último qué es lo que quieren. Y además de ello, también tienes el tema económico. También. Entonces, no todos tienen esa facilidad de terminar y de inmediato ir a un buen instituto o a una buena universidad. Entonces, este es una alternativa para que los jóvenes con bajos recursos puedan tener ese chance de tener un buen oficio, como existía hace más de 20 años atrás. Así es. Y eso yo lo cogí porque mi abuela, de parte paterna, sacó adelante a sus 6 nietos gracias a esos cursos técnicos que a ella le dieron todas las facilidades para aprender a hacer costura. Y ella, siendo costurera, sacó adelante a todos sus hijos. Entonces, sí estoy convencida que es posible, que no hay de ninguna manera un pretexto para decir no tengo las posibilidades económicas. El que quiere salir adelante, porque si quieres ser emprendedor, lo puedes hacer desde que sales de inmediatamente del colegio, y hacer un apoyo económico a tu familia también. Y este sería un inicio, esta reforma, porque sabemos que la reforma educativa es muy amplia, pero se estaría empezando, porque ahí también el reclamo al tema del SUNEDU. Yo siempre vi que este tema se politizó mucho, porque con el pretexto del SUNEDU y cerraron muchas universidades, algunas malas y otras buenas, pero dejaban en el aire a muchos alumnos, y se dejó este lado. Yo me acuerdo que el gobierno, no sé si fue el anterior, el Castillo, no, el anterior, dijo que de alguna manera se iba a ayudar, se iba a subvencionar, y en un país que se necesita más universidades, la cerramos con estos pretextos. Claro, ¿sí? o sea, yo sí creo que es bueno que existe obviamente un ente regulador. Pero que tampoco no se pero parcialice. Que no, lógico. exacto, que no se parcialice, ¿no? Vimos que SUNEDU
prácticamente pues cerró un montón de universidades y los chicos, los alumnos, ya no tenían ni siquiera la misma oportunidad. Si yo elegí tal universidad con tales requerimientos, ¿por qué me tengo que de repente irme a menos porque no tengo otra alternativa? Eso se abandonó. Eso fue lo que de pronto, no, definitivamente SUNEDU debió garantizar, porque debe terminar con las mismas garantías con las que empezó el alumno. Sí. Ahora, el otro tema es el cambio de la currícula de las universidades. Yo no he visto un avance en estos años que se haya cambiado en algo. Por ejemplo, tu proyecto lo veo más interesante porque aplica a los escolares. Pero el tema universitario es más complicado porque los chicos salen y están totalmente perdidos. No conocen ni siquiera la historia de nuestro país. Acá un invitado me hablaba que se debía incluir el tema, por ejemplo, de la pandemia, todo lo que pasó, estas 200.000 muertes, el tema científico, las vacunas, tantas cosas que han pasado tan rápido que muchos desconocen. Sí, o sea, más allá de eso, creo que lo más importante que debería incluirse en la currícula escolar es, por ejemplo, la educación cívica, ¿no? La educación financiera, ¿no? Es más, en nuestros libros de la historia del Perú no participa la etapa del terrorismo de nuestro país, por ejemplo. No, eso es grave. Entonces, eso es gravísimo. Y Patricia Chirinos de la bancada Avanza País presentó un proyecto para que eso esté, pero finalmente, o sea, sí se aprobó en el Pleno, pero no sé qué, porque lo dilatan, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque hay gente ahí metida en estas organizaciones que obstaculizan todo este tema, ¿sí? Así es. Otro de los temas que también te estaba comentando que me interesa muchísimo desde el Congreso es el apoyo a las micro y pequeñas empresas, y por ello es que yo presenté una moción para que se pueda aperturar una comisión nueva, nunca ha existido en el Congreso, multipartidaria llamada Capital Perú. Y fue aprobada. Esta comisión lo que va a hacer es no solamente estudiar, analizar proyectos de ley en beneficio de las MIPES, sino también hacer de pronto, por ejemplo, en la semana de representación pasada, juntamente con el Ministerio de Producción, de Educación y de Trabajo, realizamos una feria que lo que permitía es que vengan distintas MIPES de distintos gremios, sea de cacao, zapatería, textil, de distintos gremios, para darles esa vitrina para que ellos puedan, digamos, dar sus servicios, ¿no? Entonces, aquí hacemos proyectos de ley que sean en beneficio de las MIPES. Uno de los proyectos, por ejemplo, fue la ley MIPE, que ya existe, cuenta con que el 40% de las compras públicas tienen que ser destinadas a las MIPES. Pero estas compras públicas, cuando vino la pandemia, por ejemplo, le sacaban la vuelta a la ley, y quienes eran los beneficiados no eran los nacionales, las empresas nacionales, sino las importadoras, ¿no? Y entonces, para evitar estas sacadas de vuelta, lo que hicimos es modificar la ley para que sean a las manufactureras nacionales. O sea, que ese 40% de compras públicas obligatorias para las MIPES sean a las manufactureras nacionales. Roseli, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en vivo en Punto Municipal, siempre en BHTV, nuestro canal. El día de hoy con una invitada especial, la congresista Roseli Amorós. Con ella estamos de alguna manera celebrando el Día Internacional de la Mujer. Pausa comercial, retornamos. Continuamos en Punto Municipal, hoy 8 de marzo, siempre aquí en BHTV, nuestro canal. Mucha acogida tiene esta entrevista en redes sociales, me hacen muchas preguntas y todo el mundo quiere el tema mediático. Acá no vamos a hablar de estos temas, pero de repente una reflexión, Roseli, hablábamos fuera de cámaras, de este ataque sistemático que está viendo en el Congreso, que primero el tema del buffet, que las alfombras, se fue el oficial mayor, quieren destruir la institucionalidad, y lo que más pena da es que hay muchos medios de comunicación que se suman a este tema y la población no conoce en sí esta situación y se confunde porque se daña pues sensibilidad. Sabemos que es un país, estamos en una situación económica terrible, las cosas ya no alcanzan. Entonces
Entonces, estas comparaciones hacen que el congresista se aleje del pueblo. ¿Tú no crees que debería haber una campaña más fuerte de difusión de lo que ustedes hacen, conocer un poco más? Porque el canal del Congreso, déjame decirte, es como Canal 7, o sea, son canales para ustedes, nomás quizás, pero para el grueso de la población no se sabe. Sí, hablando justo de eso, yo tengo un proyecto de ley que está en la Comisión de Descentralización, donde lo que quiero es modificar la estructura del Consejo de la IRTP, porque hoy por hoy todos son del Ejecutivo. Entonces lo que yo quiero es de que sea, justamente estén los tres poderes del Estado, ¿no? Y tener una estabilidad, ¿no? De que también participe un representante del Congreso, un representante del Poder Judicial, además de los representantes del Poder Ejecutivo, sin perjudicar el número, porque después van a decir que hay aumento de presupuesto, no, que continúen siendo los 5 miembros, pero ya no que sean todos del Ejecutivo. No, importante, porque también hemos visto en algunos, en Radio Nacional o en el mismo Canal 7, que ha habido momentos, al menos cuando estuvo el gobierno de Castillo, de que la ideología se iba para un lado, y eso es totalmente nefasto. Tiene que haber un periodismo. Si nosotros criticamos a lo de señal, entre comillas, grandes, a estos canales que se caen grandes todavía, vemos desde que se está perdiendo este tema. Además se ve como ellos mismos a veces no son coherentes, ¿no? Todos los de señal abierta, ¿no? Que tienen esa apertura de llegar a más población. A la población. Cuando les conviene, te golpean. Cuando no, son tus amigos. Mira, yo luego digo, regresan. Se contradicen, porque si hablan de este tema del Congreso, los gastos, yo digo los gastos que les dan de publicidad a ellos. O sea, ¿qué cosa hacen en bien de la ciudadanía? ¿Cómo invierten este dinero? Si supiésemos cuánto ganan estos directivos, también sería un escándalo, porque es dinero del pueblo, porque se está acostumbrando a confundir a la población, y todo es el dinero de lo que nosotros pagamos. Obviamente, exacto, o sea, de ahí sale todos todo. estos canales tienen reciben dinero del Estado, Así todos, es, absolutamente todo. todos, y dan a entender que no, que acá los congresistas viven del pueblo. Mira, nosotros somos funcionarios públicos, como cualquier otro, somos trabajadores del sector público. Y pagamos nuestros impuestos. También. Y las cosas que nos dan, que nos han sacado en cara, como los celulares o las laptops, son normas que ya están aprobadas también son, digamos, herramientas de trabajo que finalmente tampoco son nuestras. Al culminar tu gestión la tienes que devolver al Estado. Así es. Y, o sea, acá las cosas como son. El tema del buffet viene de una práctica parlamentaria de hace años. Eso es otro tema, porque mucho se está hablando que es de ahora. No, ustedes más bien, si no reciben algunos temas, estarían cometiendo alguna falta, porque hay temas, hay leyes, hay en el tema de los sueldos, de las bonificaciones, o sea, claro, todo esto está normado, digamos. Todo está se normado tendría que cambiar hace todo. muchísimos años atrás, aprobados por mesas directivas de hace años atrás. Y por último, pues tendría que haber una reforma, no lo sé, ¿no? Ya es un tema también más administrativo, el tema de las alfombras. De repente queda el tema del populismo, lo que está haciendo Rafael López Aliaga, que también me parece malo, renunciar a su sueldo, como diciendo que al momento de renunciar uno va a comer mejor o las cosas van a cambiar, o sea, eso es populismo. A ver, quisiéramos que todos los políticos tengan la posibilidad, como lo tiene López Aliaga, que es uno en 1.000.000, que pueda renunciar a un sueldo y vivir sin lo que te compete por trabajar para el Estado, porque encima tienes que estar al 100% dedicado. Está normado que, por ejemplo, el congresista no puede trabajar en absolutamente nada más que ser congresista de la República. Nada más te dejan ser docente, pero no todos somos docentes. Así es. ¿No? ¿Qué pasa si tú no eres empresaria? Yo en mi caso soy empresaria también, y yo realmente estoy aquí por una motivación de mi familia, por una vocación de servicio, pero termina mi gestión y yo tranquila, pero yo me refiero a justamente porque este es un voto popular y puede haber una congresista que viene del interior del país, porque la representación es de todo el país, de sitios que nos representan. Exacto, que vienen de regiones. Tenemos a la congresista Isabel Cortés, por ejemplo,
No, entonces pretenden, porque escuché a una periodista que dijo que deberían de trabajar ad honorem. Entonces tendría que ser por horarios, ¿no? Tendría que ser tendrías que permitir que tengan otro trabajo porque tampoco... No, que ¿cómo vas a vivir? O sea, ya creo que se están Se yendo está al reclamando extremo. a los bomberos que no tienen un sueldo y no puede ser así en un país donde el dinero no es de que no exista, lo que pasa es que no se reparte, no hay una repartición equitativa. Yo pienso que este es populismo y aparte de engañar a la población, porque como digo, el hecho de que no tengan un celular, un carro, un bufete, eso no cambia la pobreza en nuestro país. Hay que pensar en otros temas, en las leyes, en las normas. Así es. Por eso yo quería volver al tema de las normas, las leyes que tú has propuesto. Y el otro tema, Rosely, es el tema social. A ti te ven joven, te están viendo ahí muy simpática, pero no conocen el tema sensible que tú tienes por muchos niños a nivel nacional, a pesar que tú creo que no tienes hijos, el tema de los chicos de Cerro de Pasco, Me enteré de este tema de los metales pesados que les hace daño a la sangre, y cuando el alcalde de esa época, porque ya es otro alcalde, te pidió de alguna manera que intercedas, tú ayudaste mucho en esta situación como en otras provincias. Cuéntanos. Sí, es que la gestión del congresista no solamente es legislar y ya, ¿no? Porque hay muchísimos también proyectos de ley que quedan en eso, en letras, y hay que también ser muy dedo con el Ejecutivo para que finalmente lo reglamente y finalmente sea una realidad. Sí, eso es verdad. Pero también tienes el tema gestión, no todo tiene que ser un papel, también es ir, tocar las puertas a los ministerios, a los alcaldes, a los municipios, al gobierno regional, local, y finalmente que a veces se malinterpreta empujar. también esos temas, También porque se se malinterpreta y piensan, dice, pero un congresista, ¿por qué tiene que ir? ¿Qué hay detrás? ¿Y por qué siempre pensar lo malo? No, ¿qué hay detrás? Es el tema es social. ayudar, ¿no? O sea, incluso yo lo que hice es llevar a la gente vulnerada, ¿no? De Cerro de Pascua, el alcalde, y en su momento, ¿no? Que él vaya, no es que yo voy sola, no, yo voy con la persona que sabe el tema, ¿no? Con la persona vulnerada, que está abogando por toda su población, por su gente, y presionar hasta que se hagan los estudios, qué es lo que se puede hacer, y finalmente se le dio un presupuesto específico para estos niños que estaban siendo contaminados de plomo en la sangre, ¿no? Y así como ellos hay distintas situaciones de pobreza. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con la congresista Rosely Amorús el día de hoy Día Internacional de la Mujer. Pausa comercial, por favor. Yo te agradezco, Rosely, que estés con nosotros el día de hoy. Sabemos que has tenido múltiples actividades más por este día, pero cumpliste con nosotros, más que con nosotros, con los vecinos que te están viendo y de repente recién te pueden conocer y dices, ella es la congresista que está involucrada en estos temas importantes que busca la sociedad. Antes de la pausa hablábamos de este tema, el acercamiento de muchos problemas que tienen al interior del país. Siempre se ha dicho que Lima no es el Perú, y se trata de hacer esta situación, pero siempre llegamos a Lima. ¿Cómo involucrar a todo el Perú, Rosely, en esta situación? Bueno, Ricardo, tiene que haber en definitiva un trabajo articulado, tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política del Ejecutivo, del Legislativo, en definitiva, y de los gobiernos regionales y locales, no se va a poder lograr nada. Mucha gente critica al Ejecutivo, al Legislativo, pero hay que recordar que el gobierno regional tiene el presupuesto para educación, para salud, y que finalmente ellos son los que tienen que distribuir de una manera obviamente lícita, ¿no? Y racional a los distintos sectores según, digamos, la necesidad que tenga cada una de sus regiones. Entonces, para eso el congresista, dentro de su función de fiscalización, puede acudir, y es más, ahora estamos autorizados para poder hacer semanas de representación a nivel nacional. En cualquier parte. Quiere decir Ustedes que ya son no hay congresistas pretexto. de todo el Perú. Claro, pero antes era solo tu región. Sí. Entonces ahora no hay excusa para no poder acudir, así no sea tu región,
¿ya? Porque yo sentía esa limitación, porque claro, como dicen, Lima no es el Perú. Obviamente en Lima también tenemos un montón de necesidades, También. ¿no? En distintos distritos, bastante vulnerables también, pero quería ir pues al Perú profundo, ¿no? Entonces vas y conoces, no sé, Cerro de Pasco, conoces Madre de Dios, pero más al fondo, ¿no? Y conoces a alcaldes que, por ejemplo, te comentaba cuando estábamos en comerciales que tuve la oportunidad de conocer al alcalde de Iberia, Sí. ¿no? Que es Un una distrito zona fronterizo. ¿Sí? fronterizo, ¿no? Y él me manifestaba que tenía ya unos 3, 4 proyectos que estaban aprobados hace muchísimos años y que lo que necesitaban era el apoyo del Ejecutivo solamente para que ya lo ejecute, porque eso está aprobado. Entonces hacemos la conexión, ¿no? Entre él, el alcalde, con el Ejecutivo, y se trabajó rápido y salió adelante el proyecto. O No sea, como el gobierno anterior de Castillo, que me dicen que engañaba mucho a las autoridades, ¿sí? Con este pretexto, él iba y le decía, vengan acá a Palacio, busquen a los ministros, como si los temas también fuesen así tan sencillos. bueno, él no es novedad, ¿no? Él engañó en muchísimas cosas. Empezando que también vendió el tema populista de que iba a renunciar a su sueldo, iba a vivir también con lo su dijo. sueldo de profesor, que iba a vender el avión presidencial, engañó con niños de cáncer, que es lo más ya No, ya eso es que puedes la peor esperar. bajeza. Exacto, la peor bajeza. Además de que está investigado ahora por presidir, no ser el líder de una organización criminal, lo cual yo estoy convencida que es el líder, ¿no? Y ahí está en investigación y habrá que ya ahora que el Congreso ya dio la apertura para que se le pueda hacer una denuncia constitucional, ya la Fiscalía pues tome tome ya la situación por las astas y finalmente el Perú vea Que se hizo justicia. que se hizo ¿no? justicia, ¿no? Finalmente. Tú ves ya en la parte final de esta entrevista, estamos viendo que se está trabajando, pero a veces también la gente, yo escuchaba también unos periodistas que decían, qué extraño, sí, ahora el Congreso con el Ejecutivo se llevan bien, qué habrá. Pero yo no entiendo, cuando las cosas van mal, se critica, ¿sí? Y cuando van bien, también se critica. Pero estamos viendo que de alguna manera se está avanzando. Tú, Roseli, como, más como peruana, tienes el optimismo de salir de esta situación, porque también hay gente que quiere ponernos como que estamos en el peor de los mundos, que tenemos la peor clase política, el peor Congreso. No se quiere recobrar ese nacionalismo que debemos tener todos. O sea, yo sí creo que ahorita la presidenta, desde su inicio, ha podido prever muchas situaciones y ha podido evitar, se equivocó y ha podido comienzo. evitar, ¿no? Bastantes errores que hemos podido ver, ¿no? A la actualidad todavía creo que falta fortaleza, ¿no? Falta toma de decisión, ¿no? Como líder, ¿no? Ella lidera las fuerzas del orden y ahí es donde ella un poco como que duda. Como que quiere quedar bien con ellos. Ambos. Y tú no puedes quedar bien con todos lados porque finalmente tienes que proteger tu país, esa es tu misión. Entonces, y de ahí es donde se agarra la izquierda y ahí es donde a nosotros como que nos quieren debilitar, ¿no? O nos quieren tildar de que queremos ver más muertes, todo lo contrario, o sea, cada peruano que se va en nuestro país es lamentable, es una tristeza para todos, y justamente por eso es que las fuerzas del orden tienen que hacer su trabajo. No hay otra manera, porque si no vamos a continuar cediendo gestión tras gestión, cada gestión que no le guste a la población, o que no solo a la población, porque ni siquiera es la población a veces peruana en sí. Así es. Obviamente acá hay una intervención internacional, hemos visto en las calles bolivianos, venezolanos, donde acá ya, o sea, acá viene pues incluso una inversión
del extranjero A mí me fuerte. decían el pueblo, pero yo decía, si el pueblo yo lo veía en las playas, el pueblo lo veía trabajando, Exacto, el pueblo quiere es trabajar. lógico. Madre de Dios, que ha sido uno de los departamentos, de las regiones más perjudicadas. Yo visité Madre de Dios días antes del bloqueo de las carreteras de ahí de Madre de Dios. Y ellos estaban tranquilos, queriendo trabajar, más bien estaban, por favor, ojalá que no lleguen aquí. Y de pronto bloquearon sus carreteras y de pronto vimos lo que vimos porque hasta su gobernador regional tuvo que autodefenderse, Sí. ¿no? Porque querían incendiar su casa. Hemos visto que han incendiado casas de algunos congresistas. O sea, ¿a qué Por punto eso, ¿cómo estamos llegar llegando? a eso? ¿Sí? Y muchos quieren olvidarse esos temas, o sea, Sí, es algo inaudito y ahí pienso que la presidenta se equivocó mucho en el tema de no defender a la policía, ¿sí? La así policía es. pagó los platos rotos y es algo que también se tiene que investigar, ¿sí? Por eso, por un lado tiene ese tema que no la podemos de ninguna manera defender, todo lo contrario, o sea, o cambia de ministros o como te dije en un principio, si no está capacitada para gobernar, que dé un paso al costado. De lo contrario, que cambie a los ministros de defensa, del interior, y hay otros que sí, no hay que negar que ha puesto gente técnica, ¿no? Imaginemos si comparamos a las personas Claro. que de idoneidad no tenían nada, a los que ha colocado ahora, que sí hay varios técnicos que tienen esa voluntad, ¿no? de trabajar. El otro tema, Rosely, y yo quiero felicitarte por el tema de la educación, que tú lo has tomado como una bandera, bueno, aparte por todo lo que ha hecho tu padre en el tema de la educación, es algo que deberíamos seguir, deberías tú continuar con este tema, porque ese va a ser el final de todo, sino que a veces los políticos buscan los aplausos rápidos. Tú sabes que el tema educativo es a largo plazo. Pero yo digo, si esto se hubiese hecho hace 10 años, 15 años, otras cosas, fuese, a mí me da vergüenza ver en la televisión este inicio de clase y los medios de comunicación repetir los mismos reportajes de los colegios destruidos. Es algo que se ve todos los años, todas las gestiones, y nunca se puede cambiar esta situación. ¿Sí? Imagínate, llegamos a un inicio de clases de esta manera. Sí, en mi última semana de representación visité un colegio estatal, ¿no? En San Juan de Miraflores, que sí, se estaba derrumbando, se había roto un muro de contención, que era lo único que protegía entre una especie de carretera, ¿no? Porque pasaban buses o camiones de carga pesada, pero que o sea, digamos que la diferencia o la distancia, mejor dicho, entre el colegio y esta calle era mínima. Entonces era un muro de contención lo que dividía. Pasaba imagínate, cada camión de carga pesada Imagínate, y todo lo que hubiese se iba derrumbando hasta que se derrumbó el muro de contención. Entonces ellos están desesperados para que simplemente vuelvan a hacer el muro de contención, porque ellos no tienen el presupuesto. La UGEL cada año les reduce, y lo que yo no entiendo es que al nivel presupuestal, el Estado donde aumenta el tema de la siempre es educación. en la educación. Sí, Entonces, pues, ¿dónde se se va? ha ido? Por eso, o sea, la mafia para mí ha estado en el Minedu por Eso es lo muchísimos que te iba a años. decir, debería haber, bueno, las comisiones ya estamos cansados, pero debería haber una fiscalización de tantos años. ¿Sí? Pero Porque- gracias a Dios ahora ha salido a la luz los las millones asesorías, de sí, consultorías sí. que han habido, así que, y ahora con el cambio también del Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Con las nuevas autoridades que ahora vamos a ver, esperemos que las cosas cambien, ¿no? La directora, por ejemplo, de este colegio está esperanzada porque sí hicimos que vaya PRONIEC, ¿no? Ellos están dispuestos a apoyar, solamente tienen que seguir como que los actos previos, ¿no? Primero van al municipio, el municipio dice no tengo presupuesto y ahí viene la PRONIEC, ¿no? Entonces
esperemos que se cumpla, pero sí, o sea, aquí como repito, no todos son leyes, sino también este tipo de cosas, ¿no? Que Sí, para eso pues. existe la semana de representación. Lógico. Para ir in situ y ver la problemática y darle algún tipo de solución a esta gente. Importante este tema porque muchas veces los peruanos nos sentimos a veces abandonados, a veces con gobiernos desastrosos, pero los congresistas son nuestros representantes. Hay que volver a manejar este tema y no son los representantes para golpearlos o para atacarlos o para difamarlos. Sabemos que hay casos escandalosos, muchos me pueden decir, ¿por qué no hablas del congresista Correa o del otro congresista? Lo sabemos, hay muchos casos, pero no todos los podemos poner en el mismo saco, tenemos que diferenciar. Así como hay malos policías, malos periodistas, buenos periodistas, hay de todo en esta vida. Entonces hay que aclarar esto. Vamos a ir a la última pausa comercial y los minutos finales va a ser un microprograma especial por el Día de la Mujer con la congresista Rosely Amorós. Pausa comercial. Continuamos, disculpa. Ya nos íbamos, entonces me alcanzan, por favor, estamos con un presente que le vamos a dar a la congresista. Rosely, yo quiero agradecer tu presencia, ha sido muy grato, como te dije, esto lo había preparado y yo pienso que muchas personas se están llevando este gran referente tuyo del emprendimiento que has tenido. No te conozco años y años porque es más joven, pero con pocas palabras me di cuenta que eres una buena persona, una emprendedora y es el ejemplo de muchas mujeres. Por eso esto no lo ha hecho el Congreso, pero a ver si me lo acercan. Porque vayan a decir que es No, del Congreso. no, esto no es del Congreso, no son fondos del Congreso, son fondos públicos. Este es un presente Gracias. que estamos entregando a nombre de BHTV, de Punto Municipal. Este presente, como digo, que representa el saludo de muchos peruanos que te están aplaudiendo, están ahí contentos, tu familia, están ahí atentos a esta entrevista y de alguna manera con el optimismo de que las cosas cambien en el Perú. Y ese es el cambio generacional que estamos viendo en el Congreso. Rosely. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todo tu público de Punto Municipal. Me conmueve, me ha sorprendido, ¿no? El regalo. Creo que hoy día es un día muy importante. Las mujeres en nuestro país, no hay que perder la esperanza en que el Perú, sí, si bien es cierto, estamos atravesando por una crisis política, económica, social bastante grave, pero justamente hay pruebas en esta vida que hacen que puedan existir personas emprendedoras, que se empoderen y que no dejen caer a este país. Necesitamos gente sana, ¿no? Gente que no esté pensando en ningún interés personal y que sigan para adelante. Por eso es muy importante la educación. Así es. Creo que muchos gobiernos les ha convenido dejar de lado la educación, porque mientras más ignorancia existe en nuestro país, más corrupción puede haber y más puedes tapar las cosas sin que la población se dé cuenta. Pero lo tapan nomás por temporadas, pero finalmente las cosas salen a la luz. Siempre y es lo que luz. está pasando en estos días. Así que con mucha fe se ha podido, y con mucha fuerza también, y con mucha valentía, porque hay que ser valientes para poder luchar contra la corrupción, contra organizaciones criminales como las que hemos estado y que seguimos pasando, ser frente y nada, si es que cualquier otra oportunidad, alguna entrevista, yo con todo el corazón. Bueno, contento vuelvo. porque tenemos a las valientes guerreras en el Congreso. El saludo a Patricia Chino, a ti, a Norma Yar, tantas mujeres municipalistas fuertes que siempre se va para el otro lado. Pero el día de hoy estamos con esta celebración y los aplausos para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Rosely Amorós, congresista de la República, ha estado con nosotros.